Bienvenida, bienvenido, soy Alejandro Rodrigo. Vamos con esta cuestión tan maravillosa que nos tiene tan ocupados y tan entretenidos y sobre todo tan maravillados como son las preguntas y las respuestas. Vamos hoy a abordar aquí una consulta que tiene que ver con todo el tema de mi hijo no tiene amigos. Si te resulta interesante, si crees que puede ser productivo, quédate porque está estupendo. Pero antes de todo, alejandrorodrigo.com/preguntas y ahí te leo tu consulta, tu duda, tu pregunta, tu inquietud, tu sugerencia, tu reflexión, de verdad, todo lo que tú quieras. Y además te doy las gracias porque me estáis diciendo, me estáis contando todos que está siendo muy productivo el escuchar otras realidades y el entender posicionamientos o por lo menos propuestas u orientaciones ante distintas realidades. El compartir vuestra generosidad está repercutiendo en aprendizaje para otras familias, así que en nombre de todas y de todos, muy agradecido. Empezamos. Bien, y empezamos aquí con una pregunta que nos ha llegado desde... Mi hijo de 14 años no tiene amigos. Se relaciona con otros en el instituto y en fútbol, pero no queda los fines de semana y se refugia en la Play. Estoy muy preocupada, intento hablar con él y me dice que soy una pesada y que ya estoy con lo mismo. No sé qué hacer, me angustia, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas familias se habrán visto reflejada y me consta por muchísimos comentarios que nos llegan y que me llegan. Vamos a intentar analizar y intentar poder, como siempre decimos, no se trata de dar respuesta pautada y decirte qué es lo que tienes que hacer, sino se trata de poder reflexionar contigo, ir de la mano, como si estuviéramos en sesión, como si estuviéramos en el despacho, y poder analizar qué es lo que sucede para promover la reflexión y que seas tú quien encuentre la mejor estrategia. Vamos a ello entonces. El titular es muy descriptivo. Mi hijo no tiene amigos. Y yo lo primero que te querría preguntar ¿es una realidad esto? Porque efectivamente pones y queda muy claro que no tiene amigos. Sin embargo, me preocupa porque sí que tiene relaciones sociales. No, o no tiene relaciones sociales. Vamos a analizar esto porque parece que está en el instituto, tiene 14 años, calculo que está en tercero de la ESO o similar. Pero sí que se relaciona en clase y sí que entonces tiene además una actividad extraescolar, que es fútbol en este caso, y por lo que cuentas sí que se relaciona con otros en el fútbol. Si hubieses descrito un está en clase y en el fútbol, pero no habla con nadie, entonces yo me hubiera preocupado un poco más. Efectivamente creo que requiere un nivel de ocupación y de análisis esta circunstancia, pero te quiero trasladar qué tal es las relaciones en clase y qué tal son las relaciones en su actividad deportiva. Una actividad deportiva, por cierto, que es de carácter grupal, como estamos viendo aquí, fútbol, porque no es lo mismo que estuviese, valgan las metáforas y los ejemplos, en tenis, que es una actividad muchísimo más individual, siendo una maravilla el deporte del tenis, pero la realidad es que el fútbol es un deporte en equipo, perdón, y por lo tanto sí que se está relacionando, al menos en un grupo grande. Tiene 14 años y pasa los fines de semana en casa. Quiero trasladarte algo con un tinte de humor, teniendo en cuenta que la situación te angustia, pero permíteme por favor trasladarte algo con humor, y es que muchísimos padres me dicen ellos en sesión, ojalá mi hijo se quedara los fines de semana en casa. Te digo esto porque creo que teniendo la edad que tienes un factor de protección, habría que analizar el caso, específicamente el tuyo, pero la realidad es que pudiera ser un factor de protección si es que se relaciona bien en clase y se relaciona bien luego con sus iguales en el equipo de fútbol, y si se relaciona bien en otras quedadas que podáis hacer de manera más grupal, tipo familiar o con amigos que tengáis los adultos, ¿no? Si esto es así, pudiera ser un factor de protección y habría muchas familias que estarán pensando ahora mismo, no, ojalá mi hijo estuviera tanto en casa, pero sin caer en el facilismo, ¿no? De, se queda en casa, nos hacemos cargo de las dificultades que esto tiene. Pudiera ser, comparto contigo, que es que tenga dificultades para ser él quien lidere las propuestas, porque muchas veces nos encontramos con casos de chicos que tienen dificultades para ser ellos quienes proponen o quienes se suman a otros planes
dentro de la unidad de su grupo de iguales. Sin ninguna duda, aquí lo que se esconde es una necesidad no cubierta que tiene. Porque cuando nos quedamos en casa y nos quedamos en la Play, que es la PlayStation, se refiere a los videojuegos, en este caso, lo que puede haber es una automedicación. Esto quiere decir que suena tan rimbombante y tan difícil, pero puede ser que se esté automedicando, es decir, evadiéndose de una realidad para no hacerse cargo de que está un viernes a las 10 de la noche jugando a la Play, cuando a lo mejor donde él quisiera estar es con sus amigos que están fuera jugando al fútbol. No lo sé, lo desconozco, pero sí que es verdad que es un hecho para pararnos, porque una realidad pudiera ser esta necesidad no cubierta y no atendida de que él quiera estar fuera y no puede, porque personal o socialmente no está siendo capaz, y otra realidad, sin embargo, pudiera ser que más allá de tu angustia, se relacione bien en clase, se relacione bien en su equipo de fútbol y elija quedarse en casa, porque a lo mejor está viendo que lo que hay en la calle es todo el rato factores de riesgo. Este escenario tendría mucho que ver con una actitud y una estrategia de tu hijo de autoprotección. Sin embargo, el escenario número 1 tendría que ver con una dificultad por no ser capaz de salir. Es ahí donde tu mirada tiene un papel clave. Tu mirada de análisis será la clave, no tiene nada que ver. Si es el segundo escenario, es una maravilla. Si es el primer escenario, es cierto que habrá que apoyarle e intentar incluso buscar ayuda profesional si es que se diera el caso. Me gustaría contarte que es bueno, sería positivo que pudieras supervisar el uso de los videojuegos. Y aquí te doy una clave. Puedes irte a otros vídeos en los que hablamos y tratamos el tema de la adicción a los videojuegos, pero ¿se relaciona online mientras juega? Es decir, ¿cambia su personalidad cuando está jugando a la PlayStation online con otras personas? Más allá de la euforia o agresividad que pueden suponer ciertos videojuegos, pero ¿es otro distinto? Porque si tu hijo es distinto mientras juega y se comunica con otros jugadores a los que incluso a lo mejor pueda no conocer, y es distinto a cómo se relaciona en clase o en el fútbol, entonces sí, deberíamos tener una mirada que atender. Si no es así, puede que no tanto. La realidad de todo esto es que hay una clave que te propongo, una orientación para que podamos pensar, y es que veo importante que pudiéramos hablar, que pudieras acercarte al instituto, ya lo habrás hecho, y volver a incidir en este tema de qué tal le ven socialmente. En el primer libro, en el segundo libro, en el método Concordia, el curso online, explicitamos de manera muy detallada la importancia que tienen los maestros de esta mirada global que tienen sobre nuestros hijos, porque les ven socializando y nosotros no. Así que si me lo permites, es verdad que creo que sería importante hablar con el instituto y además tener un apartado con las personas que lleven a cabo la actividad de fútbol, porque, de nuevo, no es lo mismo que tu hijo esté teniendo una actividad extraescolar en la que esté disfrutando y cubriendo sus necesidades sociales, a que esté en el fútbol pero esté sufriendo o no sea capaz de relacionarse bien. Te propongo mucho análisis, mucha concentración, mucha mirada crítica, entender la angustia que, por supuesto, a todos los padres nos produce cuando hablamos de las relaciones sociales de nuestros hijos, porque sabemos que en la adolescencia es prioritario las relaciones sociales, pero te invito a que puedas mantener una mirada crítica y de análisis, recoger la información que te aporten y en función de eso, ahí sí, diseñar la mejor estrategia. Espero que te haya resultado de provecho, al menos las reflexiones y el motor para empezar a pensar en distintas posibilidades. Si esto es así, muchísimas gracias. Y al resto de familias que estáis viendo y escuchando, si es así y si os interesa y no quieres perderte más de esta serie de preguntas y respuestas, suscríbete al canal y estate atento a todas las que vienen a continuación. Mientras tanto, yo te espero aquí leyendo más mensajes que nos están llegando a alejandrorodrigo.com/preguntas. Aquí te espero.